Listo, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender nuevamente los tipos de estructura, puntos de inversión o puntos de reversión. Espero que estés anotando. Si no estás anotando, esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Quédate hasta el final para que te vaya guiando a dónde tienes que ir después, ¿vale? Fractalidad y rompimiento estructural, o sea, BOS. BOS por sus siglas en inglés, Break of Structure. Literalmente, bueno, traducido al español, significa rompimiento estructural. Y bueno, vamos a ver primero qué son los puntos de reversión. ¿Qué es un punto de reversión? A ver, los que ya están conmigo en la academia, es un punto son temas muy básicos, chicos. Entonces, los que ya están conmigo ya deberían de saberse esto, pero de forma inconsciente, ni siquiera lo tendrías que pensar. ¿Qué es un punto de reversión? Y ahí dices, ¿no? ¿Cómo me definirían? A ver, bueno, no quiero evidenciar a nadie, pero los que ya están en la academia, les voy a meter más presión a los que están en la academia. Y a él, Marcela, Jesús, Jess, díganme, Bismarck, a ver, ¿cómo definen ustedes un punto de reversión? Dice Jess, donde reacciona el precio. Excelente, Jess. Así de sencillo, ¿no? Listo, punto, pum, ya. ¿Quieres un ejemplo fácil, o una explicación fácil y sencilla? Pum, donde reacciona el precio. A ver, vamos a ver, ¿a qué nos referimos con eso? Los puntos de reversión o puntos de inversión van a ser los puntos donde el precio cambia de dirección, donde el precio decide cambiar de dirección y van a ser ideales para identificar el rompimiento estructural, o sea, el break-up structure. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿vale? Tenemos un impulso que nos crea un punto máximo. Esta es una gráfica, esto es teoría, ¿vale? Así no lo vamos a encontrar en las gráficas, pero simplemente eh, en la teoría nos sirve, o sea, estas líneas nos va a servir para representar los movimientos del precio. Aquí, esta línea nos está indicando que el precio de cualquier activo financiero está subiendo, o sea, se está cotizando, ¿vale? Y nos está creando un máximo, un punto máximo que aquí tenemos marcado, ¿vale? Este es un punto máximo, ¿vale? ¿Por qué es punto máximo? Porque a partir de ahí, el precio que empezó a hacer, empezó a caer, ¿vale? Empieza a caer, te genera un punto mínimo, ¿vale? Y después empieza un impulso nuevamente, o el precio cambia de dirección hacia arriba, a esto se le llama impulso, a esto se le va a llamar retroceso, esto de aquí, y a esto nuevamente impulso, ¿vale? ¿Por qué se le llama impulso ahí? Porque es el que me ocasiona el rompimiento estructural. Aquí va a ser el rompimiento estructural. Cuando el precio me genere un punto máximo mayor que el punto máximo anterior, en este ejemplo, también hay ejemplos a la baja. Ahorita vamos a ir con los ejemplos a la baja. Cuando me ocasione un máximo mayor al máximo anterior, se le dice que el precio hace un rompimiento estructural, ¿vale? ¿Y cuáles van a ser mis puntos de reversión? Van a ser esos puntos máximos y esos puntos mínimos, ¿vale? Ahí están marcados. Ahora, hay diferentes tipos de puntos de inversión. Tenemos puntos de inversión válidos y puntos de inversión o reversión internos o no válidos. ¿A qué me refiero con eso? Fíjate, tienes un punto máximo, tienes un punto mínimo. Ahora, ese punto mínimo te ocasiona un nuevo punto máximo y entonces a eso se le va a llamar fractal. O sea, tienes punto mínimo y tienes punto máximo. Y todo lo que esté dentro de todo este rango, de toda esta zona, se le va a considerar retroceso, ¿vale? Se le va a considerar retroceso. ¿Por qué? Sobre todo porque aquí nosotros nos damos cuenta que vamos alcistas, porque el precio está haciendo rupturas hacia la alza, ¿vale? Bueno, entonces, si todo esto es un retroceso, fíjate cómo me está respetando. Bueno, primero que nada, date cuenta. Tienes punto mínimo, punto máximo
y a partir de aquí me empieza a generar un punto mínimo pequeño, un punto máximo pequeño, que a su vez me hace una ruptura hacia la baja, pero todo esto es interno. Mira, este punto mínimo es menor que el punto mínimo anterior, ¿vale? Pero no va a ser válido porque en sí el punto mínimo válido va a ser este de acá. ¿Por qué? Porque este es el que me ocasiona el último máximo en el precio, que es este de aquí. ¿Sí me explico o no? A ver, ponme uno si vas conmigo, ¿vale? Pónganme uno, los que sí vayan conmigo. Ponme un dos si no vas conmigo. Perfecto, perfecto. Todo el mundo, perfecto, excelente. Perfecto. Punto 5, dice Andrea. Ok. Sí, es un poco complicado, Andrea, pero bueno. Simplemente tú quédate con la idea de que el punto mínimo, que es este de aquí, me está generando este punto máximo. Fíjate, no le hagas caso, no quiero que le hagas caso a esta parte de aquí. Esto vamos a borrarlo. Esto todavía no existe, ¿vale? Esto que estoy rayando. ¿Cuál es el punto máximo ocasionado en el precio? Este de aquí, ¿no? Es el máximo, o sea, lo más alto, ¿sí o no? Antes era esto, pero ya fue sobrepasado por este punto de aquí, ¿sí o no? ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuál es el punto mínimo que me ocasiona ese punto máximo? Pues este de aquí abajo, mira, este de aquí, ¿vale? Este me ocasiona este punto máximo. Entonces, si ese me ocasiona ese punto máximo, yo puedo considerar esto como un fractal o un rango, o sea, es un rango. ¿Qué es un rango? Simplemente un pedazo de algo, no sé, de números. eh, bueno, la verdad es que no me traje el diccionario para definir lo que es un rango, pero creo que todo el mundo sabemos lo que es un rango, ¿no? Entonces, tienes tu punto mínimo, tienes tu punto máximo, eso genera un rango, ¿vale? Y a partir de aquí el precio empieza a hacer como movimientos bajistas, pero fíjate cómo te está respetando el rango mayor. Este va a ser tu rango mayor, ¿vale? Hasta que el precio me genera un nuevo punto mínimo, que mira este mínimo, me está respetando este mínimo de acá, ¿vale? Y después, ¿qué hace ese punto mínimo? Mira, si este era mi punto máximo anterior, este era mi punto máximo. El precio en este nuevo impulso, mira lo que está haciendo, me está generando un nuevo punto máximo, ¿sí o no? Y ese máximo ahora es mayor que el punto máximo anterior, ¿sí o no? ¿Sí lo logran ver o no? Entonces, ahora voy a actualizar mi rango o mi fractal. Esto se va a convertir en un rompimiento estructural. Este mínimo, el precio lo respetó. Y ahora mi fractal o mi nuevo rango va a ser este mínimo de aquí a este máximo de acá. Y esos van a ser los puntos de inversión válidos. Todo lo demás que está dentro del rango simplemente va a hacer ruido o no me va a interesar. Tal vez sí, pero en una fase más avanzada. Ahorita no. Ahorita simplemente nos tenemos que fijar en los puntos de inversión válidos, que son los puntos que están marcados en azul, ¿vale? Vamos a ver más ejemplos para que nos quede más claro. Bueno, a ver, ya habíamos dicho, entonces, si los puntos de inversión sirven para identificar los rompimientos estructurales, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo vamos a identificar un rompimiento estructural? ¿Qué es un rompimiento estructural? Pues va a ser simplemente cuando el precio rompe algún punto de reversión válido y puede ser hacia cualquier lado. Para esto vamos a tener el ejemplo alcista, ¿vale? Se parece mucho al ejemplo anterior, donde tienes punto mínimo que te ocasiona un punto máximo. Esto es un impulso, ¿vale? Luego tienes un retroceso que te ocasiona o te genera un punto mínimo, pero fíjate cómo este mínimo es más alto que el mínimo anterior, ¿vale? Luego, este punto mínimo me ocasiona un nuevo impulso que me genera un nuevo punto máximo y al sobrepasar el punto máximo anterior, o sea, este de aquí, entonces se dice que es un rompimiento estructural. Me está rompiendo la estructura. Y en este caso lo está rompiendo hacia arriba. Por ende, vamos alcistas. ¿Vale? Ok. Luego me genera otro nuevo punto mínimo
Y mira cómo ese punto mínimo nuevamente me hace un rompimiento estructural. ¿Por qué? Porque me genera un punto máximo mayor al máximo anterior. Y nuevamente a esto se le va a considerar un rompimiento estructural. Y si nosotros vamos actualizando nuestros rangos, entonces el precio, a ver, pregunta, si este es mi punto mínimo y vamos alcistas, y este es mi punto máximo, y el precio idealmente debería de romper hacia arriba, pregunta, el precio idealmente debió de haber retrocedido, respetado este punto mínimo y a partir de ahí romper nuevamente hacia arriba, ¿sí o no? Si vamos alcistas, ese movimiento debió de haber sido, era como el más esperado, ¿sí o no? Ese movimiento, ¿sí o no? O no sabe, ponme no, ponme, es más, si no sabes, ponme no sé. Y es válido, ¿eh? Dice Yes, sí, Janine dice sí, Brenda dice sí, los demás dicen, ¿qué dicen los demás? No sé, ok, es válido, está muy bien, sí, no te preocupes, Mónica, Marcela, todos los demás dicen sí, perfecto, excelente, claro que sí, ¿no? Y vas alcista, el precio debió de haber respetado ese punto mínimo y de haber continuado con su estructura alcista. Pero aquí en este ejemplo, ¿qué es lo que hace el precio? El precio te genera un punto máximo y ha decidido, ¡pum!, romper este punto mínimo. Y si eres más detallista, esto va para los que ya están conmigo también en la academia, fíjate cómo no nada más te rompió ese mínimo, mira, también te rompe este de aquí, mira, está más abajo que el nivel de este mínimo también, ¿vale? Entonces, aquí también hay un boss, ¿vale? Entonces, si me ha roto hacia abajo, bueno, también lo vamos a considerar como rompimiento estructural. Ahora, este tipo de rompimiento estructural tiene un nombre en específico, no lo vamos a ver en esta clase, ¿vale? Pero quédate con que el rompimiento estructural puede ser hacia arriba o hacia abajo, no importa la dirección. Mientras me rompa los puntos de reversión válidos, se les va a considerar rompimiento estructural. Lo mismo, bueno, este es el mismo ejemplo pasado, ¿no? Tienes punto máximo, tienes punto mínimo. Aquí mira cómo te está haciendo rompimientos estructurales porque te está generando máximos mayores al máximo anterior. Esto simplemente es un retroceso que me genera un punto mínimo, pero mira cómo está respetando esta estructura, ¿no? El punto mínimo. Y después vuelve a romper el punto máximo anterior. Por ende, hay un boss alcista. Estos son los rompimientos estructurales. ¿Ok? A ver, vamos a hablar un poquito más acerca de los rompimientos estructurales. Antes que nada, vamos a también a repasar qué son los puntos de reversión. Un punto de reversión válido es el último máximo o mínimo que el precio ha generado en su estructura principal, ¿vale? Si el precio genera uno o más puntos de reversión dentro de la estructura principal, entonces no van a ser válidos. ¿A qué nos referimos con esos puntos dentro de la estructura principal? Nos referimos a estos de aquí. ¿Por qué esos puntos no son válidos? Porque ninguno de estos puntos rojos me rompe los puntos azules. Están dentro del rango. ¿Si lo logras ver? ¿Vale? A eso nos referimos. ¿Ok? Bueno, pues, entonces, ¿cuáles van a ser las características del boss del rompimiento estructural? Debe de romper un punto de reversión válido, puede ser hacia cualquier lado, y el rompimiento debe de ser con el cuerpo de la vela, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver en el gráfico. Algunos conceptos opuestos, si el rompimiento es interno, o sea, dentro de la estructura, pues no va a ser válido, ¿no? Simplemente es un retroceso. Si el rompimiento es solo con la mecha de la vela, no se le va a considerar rompimiento estructural. Esto sobre todo para los que ya saben de lo que estoy hablando, ya saben de trading.
Si no rompe los puntos de reversión válidos, pues simplemente no hay rompimiento estructural, ¿vale? Aquí algunas preguntas que te pueden ayudar a identificar los rompimientos estructurales. ¿Cuál es el mínimo y el máximo que el precio ha creado? Y número 2, ¿el precio ha roto ese último máximo mínimo con cuerpo de vela? ¿Sí o no? Bueno, pues ahora vamos a ver los tipos de estructura, ¿vale? Tenemos principalmente tres tipos de estructura y esto sí va para todos. Esto es básico, esto es básico, básico, básico. Tenemos la estructura alcista, que en base a los ejemplos anteriores, a lo que ya he estado explicando, te puedes dar cuenta que para una estructura alcista, los altos y los bajos cada vez van a ser más altos. O sea, va a ser como una escalerita donde los máximos y los mínimos simplemente van a ser cada vez más altos. Y tiene sentido, ¿no? Si el precio va al alza, pues debería de ser este tipo de movimientos, ¿sí o no? Vamos alcistas, entonces, y además el precio se mueve siempre en fluctuación. O sea, si hay un impulso, hay un retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, los rompimientos estructurales también van a ser hacia arriba. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿vale? Tienes punto mínimo, punto máximo, fíjate cómo es mayor al máximo anterior, punto mínimo, que también va a ser mayor al mínimo anterior, y nuevamente te genera un punto máximo mayor al máximo anterior, ¿vale? La estructura bajista va a ser lo mismo, pero al revés. Así de sencillo. Tienes puntos máximos y puntos mínimos cada vez menores, ¿vale? Mira, tienes punto mínimo, a ver, vamos a verlo, vamos a hacerlo nuevamente, tienes punto mínimo, punto máximo, te genera un punto mínimo menor al punto anterior o al mínimo anterior, también te va a generar un nuevo máximo menor al máximo anterior y nuevamente te va a generar un mínimo menor al mínimo anterior, ¿vale? Sencillo, ¿no? Entonces, para un mercado bajista, los altos y los bajos van a ser cada vez más bajos. El rompimiento del punto de reversión va a ser del punto bajo, o sea, estos puntos de aquí. Entonces, los rompimientos estructurales van a ser hacia abajo. ¿Tiene sentido, sí o no? A ver, ponme uno si sí vas conmigo. Ponme un 2 si ya fue mucho. Si ya te reventó la cabeza de lo que estoy explicando, y esto es básico, ¿no? Y hay un tercero, que es la consolidación, o se dice que el mercado está lateralizado, donde no va a respetar ninguna de estas reglas anteriores, ¿vale? Simplemente el precio te va a generar un punto máximo, luego un punto mínimo, pero mira cómo este máximo también es mayor al máximo anterior, que hasta ahí, pues todo bien, ¿no? Hasta ahí se dice que vamos alcistas, pero al momento de hacer el retroceso también te genera un mínimo menor al mínimo anterior. O sea, no está respetando la estructura. No sabe si va alcista o si va bajista. Y aquí te va un mito. Y ahorita te voy a demostrar también cómo ese mito, o sea, es un mito, no es real, ¿vale? La mayoría de las academias, la mayoría de la gente te dice que el mercado está en un 70% consolidando. A ver, ¿quién ha escuchado eso? Que te dicen, es que el mercado casi en su mayoría está consolidado. No tiene ningún movimiento claro. El 70%. A mí, yo me acuerdo que cuando estaba escuchando, cuando estaba aprendiendo recientemente, las academias me decían, no, es que casi la mayoría del tiempo está consolidado. Eso es una mentira. Eso, bueno, lo dicen las academias sin afán de ofender a nadie, ni tampoco de echarle montón a nadie. Eh, Bueno, te voy a demostrar cómo eso no es cierto. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿vale? Vale, pues, entonces, ahora vamos a ver un ejemplo del mercado real de una estructura alcista. Tienes un punto máximo, tienes un punto mínimo, ¿vale? Que de hecho lo puedes ver incluso desde aquí, ¿no? Tienes punto máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, ¿vale? Bueno, tienes punto máximo, tienes punto mínimo, y a partir de aquí, mira cómo el precio, pum, te rompe, ¿no? La estructura,
te hace un máximo que va a ser mayor al máximo anterior, ¿vale? Y entonces el rompimiento estructural pues va a estar hacia arriba. Luego de ahí hace un retroceso, te genera un mínimo, que aquí está bien marcado. Mira, este mínimo está muy por encima del mínimo anterior. Y nuevamente, ¿qué es lo que hace? ¡Pum! Un nuevo impulso y te rompe la estructura nuevamente hacia arriba. Mira, ese máximo está por encima del máximo anterior. Luego, tienes un retroceso. Mira cómo este punto mínimo lo está respetando, ¿no? Tú puedes decirme, oye, pero ¿y este punto mínimo no lo estás considerando? ¿Te acuerdas que te dije, todo lo que esté dentro del rango va a ser un reto? Bueno, aquí en este caso es parte del impulso, pero es ruido. Muchas veces el mercado lo que hace es también engañarte. Tú pudiste haber pensado, a ver, yo aquí tenía un impulso, un retroceso, luego un impulso, luego un retroceso. Aquí ya cambió de dirección porque el rompimiento lo hizo hacia abajo. Y de hecho así mucha gente lo ve, ¿eh? El rompimiento ya lo hizo hacia abajo, entonces aquí vamos a esperar el precio y aquí vamos a vender y nos vamos hasta el inframundo. Y de repente, ¡pum! ¿No? La mala noticia de que quedaron stop loseados. ¿Por qué? Porque no supieron leer el mercado de la forma apropiada. Simplemente todo esto es parte de un impulso, ¿vale? Y tu nuevo fractal o tu nuevo rango, ¿de dónde va a ser? Pues de aquí a acá, lo que estoy marcando en rojo. Y mientras el precio no rompa ni hacia arriba ni hacia abajo, simplemente es parte del retroceso, chicos. Está haciendo ruido, está engañando a la gente, a los traders también, si quieres. ¿Vale? Entonces, mira, me genera este punto mínimo, que mira cómo me está respetando este punto mínimo también, o sea, está más arriba del punto mínimo, y nuevamente hace un impulso generándome un punto máximo mayor al máximo anterior. Entonces, ¿vamos alcistas? ¿Sí o no? Creo que está muy claro, ¿no? Vamos alcistas, el precio va alcista, ¿vale? Ok, perfecto. Ahora vamos a ver un ejemplo de un mercado bajista. Tienes un punto mínimo, lo que está marcado en rojo. Todo esto es un retroceso. Bueno, aquí creo que está sobreentendido que el precio viene de por algún punto de aquí arriba que no se ve, pero viene bajando, pum, te genera un mínimo, luego te hace un retroceso que te genera un punto máximo, pero mira cómo te está respetando. Ese punto máximo está por debajo del máximo anterior, ¿vale? Y después te genera un nuevo impulso hacia abajo, te genera un nuevo mínimo, pero mira cómo ese mínimo es menor al mínimo anterior. Entonces, aquí hay un rompimiento estructural. Nuevamente me hace un retroceso, me genera un punto máximo que nuevamente ve cómo me está respetando el máximo anterior para hacerme un nuevo impulso a la baja, crearme un punto mínimo que mira es menor al mínimo anterior. Entonces aquí también hay un rompimiento estructural. Y así te puedo decir, mira, el precio así se mueve. Un máximo menor al máximo anterior, punto mínimo menor al mínimo anterior. ¿Vale? Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo, o sea, si tú logras entender este concepto de forma, pero bien, o sea, aunque nada más estudies este concepto, yo te lo puedo asegurar que tu trading empieza a mejorar de una forma muy, muy notable, ¿vale? Y bueno, aquí hay un ejemplo de una consolidación. Que mira, aquí tienes el precio simplemente te genera un punto máximo, luego un punto mínimo. Aquí se podría pensar que estamos alcistas porque mira, es un boss o un rompimiento estructural a la alza. Pero mira, en el retroceso también me ocasiona un mínimo menor al mínimo anterior y ahí es donde dices, bueno, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no me está respetando la estructura? Mira, aquí te ocasiona un nuevo máximo que es menor al máximo anterior y nuevamente te ocasiona un mínimo menor al mínimo anterior. Aquí tú podrías pensar, ok, vamos bajistas. ¿Por qué? Porque ya está haciendo rompimientos estructurales a la baja y está respetando tanto máximos como mínimos cada vez más bajos. Pero mira lo que hace después el mercado. ¡Pum! Te hace un máximo mayor al máximo anterior, ¿vale? Para después, ahora sí, hacer un menor al mínimo anterior. Que de hecho,
Chicos, de hecho, este ejemplo de consolidación simplemente lo hice de esta forma para hacerlo, o sea, para que vieras que o sea, el mercado está consolidado aquí. Sin embargo, yo te puedo decir que aquí el mercado es bajista desde el principio. Bueno, a ver, vamos a hacer el nivel un poquito más para los que ya están dentro de la academia, ¿vale? ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque simplemente esto se puede ver de esta forma y lo voy a marcar con diferente color. Fíjate bien, tienes un impulso. A ver, dame. Eh, quiero que se vea. A ver, vas a tener un impulso. De hecho, no, el impulso va a ser hasta acá. Impulso, retroceso, impulso. ¿Logras ver? Donde tus puntos realmente válidos, ¿cuáles serían? Serían este de aquí, sería este mínimo de aquí. Ese es tu fractal. Mira, tienes todo esto como fractal. Y todo esto que viene siendo simplemente un retroceso, ¿no? Todo esto de aquí. Te genera un punto mínimo, perdón, un punto máximo menor al máximo anterior y después, ¡pum! Rompimiento estructural a la baja. Cuestión de perspectiva, como en todo, ¿vale? Vamos a avanzar al siguiente tema. Fractalidad. A ver, ¿por qué es importante que nosotros veamos un tema como la fractalidad? ¿Qué es un fractal? Para empezar, ¿qué es un fractal? Bueno, un fractal va a ser un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. Y el fractal lo vamos a encontrar en la naturaleza, en la mayoría de la naturaleza, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos para ver de lo que estoy hablando. Mira, tenemos este fractal, bueno, esta es geometría. Y esta pirámide, ¿vale? Esta es la pirámide mayor. Pero si tú te adentras en la imagen, fíjate cómo vas a encontrar la misma pirámide, pero a diferentes escalas. Y si te sigues adentrando, vas a encontrar más pirámides cada vez más pequeñas. A eso se le llama fractal. Ahora imagínate la fractalidad también como si te pararas en un espejo, o más bien en dos espejos, uno que de tu lado derecho y otro de tu lado izquierdo. Y si volteas a ver a cualquiera o sea, cualquier espejo, te vas a ver a ti mismo, pero cada vez más pequeño. Eso es la fractalidad. ¿Vale? Mira, este es un fractal, bueno, esto es como algún coral, no coral, sino un, ¿cómo se llama? Un caparazón. Bueno, esto es arte, pero lo podemos encontrar en la naturaleza también. Esto, aquí se ve una espiral, pero mira también como en diferentes escalas también hay varias espirales pequeñas. Si lo logras ver, ya para terminar, un ejemplo, pues ya muy obvio, las muñecas rusas, donde es la misma muñeca, pero en diferentes escalas. ¿Vale? Ok. ¿Y por qué que nosotros queremos o estamos aprendiendo eso de la fractalidad? Porque el mercado es fractal, chicos. El mercado de divisas, el mercado de acciones, de lo que quieras, de Caracol, exactamente, Jeff, muchas gracias. El mercado es fractal. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, con mucha atención, ¿vale? En la estructura macro vamos a tener este ejemplo, un impulso, un retroceso y un impulso nuevamente. Tenemos punto máximo, punto mínimo. Eso es en la estructura macro, en la estructura mayor. ¿A qué me refiero con estructura macro o estructura mayor? En la temporalidad de diario, semanal, mensual, como lo quieras ver. 4H si quieres también, ¿vale? Ahí el mercado se puede ver en diferentes temporalidades. Ok, vamos a suponer que esta es la temporalidad mayor, diaria. ¿Cómo se va a ver este mismo movimiento en una temporalidad menor? Se va a ver de la siguiente forma. Ahí está. Mira, fíjate en este movimiento, este impulso, este retroceso, este impulso. Pregunta, ¿lo logras ver aquí en la segunda imagen? ¿Sí o no?
impulso, retroceso, impulso. ¿Sí o no? Ahí está, ¿no? Lo acabo de marcar. Pero en una temporalidad menor, también va a estar compuesto por impulsos y retrocesos menores, donde vas a ir de repente alcista, de repente bajista, de repente alcista y de repente bajista. ¿Vale? Ok, vale pues. Ok, y luego, ¿cómo se vería en una estructura micro? O sea, todavía en una temporalidad aún menor, de esta forma. Y ahí ya se ve como un cochinero, ¿vale? Nosotros no lo vamos a estar viendo así, es simplemente un ejemplo. O sea, quiero que entiendas que el mercado es fractal. Mira los puntos máximos y mínimos que el precio te va generando a nivel cada vez, temporalidad cada vez menor. Mira, tienes muchísimos, 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 muchísimos. Ta, 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 ta. ¿Para qué me va a servir eso? Me va a servir para darme cuenta en qué parte de la estructura se encuentra el precio. Si te encuentras en el impulso, en cualquiera de estas zonas, si te encuentras en el retroceso, en cualquiera de estas zonas, o si te encuentras en el nuevo impulso, en cualquiera de estas zonas. ¿Y para qué me va a servir eso, Jefferson? Pues te va a servir para saber si quieres comprar o vender. Nada más para eso te va a servir, ¿vale? Vamos a ver ejemplos en el mercado real. Tienes la estructura mayor, mira cómo lo tengo aquí representado. Diario está representado con la línea morada. Todo eso es un solo impulso en diario. En 4H, que es la temporalidad media, está representada con color dorado o amarillo, naranja, no sé. El color que le quieras poner, no me importa, pero el chiste es que lo sepas de diferenciar, ¿vale? Mira cómo tienes varios impulsos y retrocesos, varios puntos máximos y mínimos en esta temporalidad de 4 horas, ¿vale? Y luego, ¿cómo se va a ver todo esto en una temporalidad aún menor? Vamos a ver 1H o una hora. Fíjate bien, esta parte de aquí, esta imagen de aquí, simplemente va a ser, obviamente no va a caber todo, ¿no? Simplemente tomé esto que estoy eh, marcando y le hice un zoom. Se le hizo un zoom. Y este zoom así se va a ver representado en una hora. Donde mira, esta es la línea morada, esta es la línea de un día. Aquí está, mira. Es esta de aquí, ¿vale? La línea de 4H, aquí está, mira. Es esa línea aquí. Es esta línea de aquí, la misma, ¿vale? Y mira cómo en una hora tienes varios impulsos, varios retrocesos, varios máximos, varios mínimos, ¿vale? Para eso me va a servir la fractalidad. Y bueno, ya para terminar con la teoría, vamos a ver cómo te recomiendo yo que veas los fractales en el mercado. Si vas a empezar o si vas a tomar como estructura macro la gráfica semanal, te recomiendo que la estructura media sea la diaria y la micro sea la de 4H y así sucesivamente. Si vas a tomar como macro la temporalidad diaria, bueno, pues que la media sea 4H y que la micro sea de una hora. Fíjate la relación que hay entre cada horario o entre cada temporalidad. La relación es aproximadamente de 1 a 4 o de 1, bueno, entre 1 a 4 a 1 a 6 aproximadamente. ¿A qué me refiero con eso? En una semana caben 7 días, ¿sí o no? En un día, ¿cuántas veces cabe 4 horas? Son 6, 4, 6 son 24, entonces 6 veces cabe en un día, o sea, cada 4 horas, 6 veces conforman un día. No sé si me explico. Bueno, aquí ya lo tenemos definido, ¿no? Aquí son 6, aquí son 4, o sea, 4 horas o una hora cabe 4 veces en 4 horas, ¿vale? Aquí lo tenemos, 4, y aquí tenemos que son 6, creo, ¿no? 15 minutos. No, perdón, son 4. Bueno, 4 veces 15 minutos en una hora. Y así nos podemos ir sucesivamente, ¿vale? Pero tomando screenshot
Va a estar, de todas maneras, va a estar grabado en YouTube, ¿vale? Es hasta aquí la clase de teoría. Y ahora, ¿qué es lo que te voy a recomendar? Si no entendí, bueno, si hay algunos conceptos que no te entendiste, si estás completamente desde cero, ¿qué te voy a recomendar que hagas? Lo que te voy a recomendar es que vayas a la página, ahora es tu YouTube, ¿vale? Me va a abrir YouTube y esta es nuestra página, o nuestro arroba en YouTube, iTrader Academy. Aquí está, mira, iTrader Academy, ¿vale? Y te vayas inmediatamente a ver nuestras playlists y fíjate lo que dice aquí, curso básico de trading. Dale clic ahí. Y aquí está todos los conceptos básicos, todo lo que tienes que aprender, todo lo básico, ya está aquí, gratis, disponible para ti. ¿Qué es lo único que te pido que hagas? Lo único que te voy a pedir que te suscribas al canal, punto número uno. Número dos, le des like. Y tres, lo compartas. ¿Vale? Esta es información de mucho, mucho valor. Ahora, ¿esto te va a ayudar a ser rentable? No, pero te va a dar los conceptos, te va a dar los fundamentos para que ahora sí, cada vez que te conectes a las clases eh, gratis, ¿vale? O clases que vamos a estar impartiendo, bueno, logres, te quede más claro, ¿no? Lo que estamos enseñando, ¿vale? Aquí está, chicos, ¿vale? Perfecto. Una vez dicho esto, eh, si puedes hacerlo una vez, hazlo, por favor, hazlo. Nos ayude nosotros también a compartir más información de valor.